Bien, voy que se puede quitar la mascarilla aquí, ¿verdad? Sí. Pues creo que conocimos a Mari y Gaby en el 98, por ahí, muchos años. Y bueno, solo antes de empezar con la predicación, pero solo corregirte una pequeña cosa, Gaby, que no soy profesor de griego en el IPSTE, pero profesor de métodos de estudio y teología de la adoración. Así que el bibliotecario también estaba colaborando muchos años en GBU, hasta hace 4 años. Pero bien, y bueno, nuestros hijos Timothy, Miriam y Caris están con nosotros también en esta mañana. Y es un gozo para nosotros compartir en vuestro culto, disfrutar del el culto hasta aquí, el tiempo de alabanza, la cena del Señor. Y ahora antes de abrir la palabra, vamos a orar y pedir que sea el Señor que nos hable en esta mañana. Oramos. Nuestro Padre Celestial, estamos en tu presencia y nos gozamos de saber que tú amas a tu iglesia, que tú quieres bendecirnos en esta mañana, que ya nos has estado bendiciendo por la presencia de tu Espíritu entre nosotros. Queremos abrir tu palabra en esta mañana con corazones humildes y abiertos a tu voz. Señor, hay muchas cosas en nuestras vidas que deseamos que tú cambies, Señor, y que también puedas elevar nuestros corazones y nuestras mentes a contemplarte a ti. Y para esta nueva semana que estamos comenzando, Señor, coge ánimo, aumenta nuestra fe, Señor, en el Señor Jesús, para que podamos vivir para ti y vivir vidas agradecidas. Señor, pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a meditar en el libro de Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Y si tienes una Biblia, te animo a buscar este precioso libro, preciosa parte de las Escrituras. Romanos, capítulo 15. Vamos a estar centrados en versículos 1 al 13. Y el título del mensaje en esta mañana es Alabadle a una voz. Alabadle a una voz. Quizás también podríamos hablar de una iglesia que alaba a Dios. Ha sido precioso compartir en el tiempo de alabanza y escuchar al hermano Marco leer el Salmo 150. Nuestra hermana Mari leer el Salmo 148, que también son partes de las Escrituras que nos invitan a alabar a nuestro Dios. Y hemos cantado a nuestro Dios juntos. El canto tiene, dice un hermano del siglo XVI, el canto tiene una gran fuerza y vigor para mover e inflamar los corazones de los hombres a invocar y alabar a Dios con un celo más vehemente y ardiente. Y cuando pensamos en la alabanza, solemos pensar en eso, lo que hemos estado haciendo, a cantar alegres a Dios y exaltar su grandeza. Lo que vamos a mirar en este texto que vamos a leer en un momento, sin embargo, es otro aspecto de la alabanza, porque la alabanza va más allá
de la música y el canto es algo mucho más grande. Y vamos a ver que este texto en Romanos 15 está lleno de referencias a la alabanza, al cantar, a regocijarnos y a glorificar a Dios. Pero el tema no es la música. Y vamos a ver qué significa en este texto alabar a una voz. Pues vamos a leer Romanos capítulo 15, versículos del 1 al 13. Estoy leyendo en la Reina Valera de 60. Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que, unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto es la palabra del Señor. ¿Qué le trae gloria a Dios? ¿Qué es alabarle? ¿Cómo es una iglesia que alaba a Dios? Vamos a mirar tres cosas en este texto, basándonos sobre todo en versículos 5 al 9, porque ahí aparece la palabra gloria o glorificar 3 veces. ¿Veis? Está en versículo 6, glorifiquéis, versículo 7, la gloria de Dios, y versículo 9, los gentiles glorifican a Dios por su misericordia. Vamos a hablar de una iglesia que tiene el mismo sentir, glorifica a Dios. Segundo, vamos a hablar de una iglesia en la que se recibe los unos a los otros, glorifica a Dios. Y luego vamos a hablar de lo que Cristo hizo. Cristo hizo de 2 pueblos uno, judíos y gentiles, para la gloria de Dios. Como veremos, glorificar y alabar a Dios va más allá de lo que cantamos. Es toda la vida dirigida a Dios, la vida de la iglesia. Versículos 5 y 6. Vamos a empezar ahí. Tocaremos algunas otras partes del texto antes y después, pero mayormente estamos entre 5 y 9 en esta mañana. El versículo 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros
un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos una iglesia que tiene el mismo sentir y esto glorifica a Dios. Aquí Pablo está haciendo una oración o más bien un deseo oración, podríamos llamarlo un deseo oración, está expresando un deseo que Dios haga algo entre ellos, que tengan el mismo sentir según Cristo Jesús. Porque si la iglesia de Roma tiene ese mismo sentir, entonces pueden unánimes a una voz glorificar a Dios. ¿Qué significa tener el mismo sentir o el mismo pensar? Por eso necesitamos explicar un poco lo que está pasando en el contexto de la carta de Romanos y hacer referencia a algunas cosas que están pasando en capítulo 14. El tema es que la iglesia a que Pablo está escribiendo hay diferencias de opinión sobre varias cuestiones. Hay algunos miembros de la iglesia de Roma que probablemente tienen un trasfondo judío, que están dando mucha importancia a prácticas del Antiguo Testamento en cuanto a lo que está permitido comer, en cuanto a la celebración de ciertos días y festivos, incluyendo el sábado. Hay algunos hermanos en esta iglesia que están dando mucha importancia a ellos, a estas cosas, y su conciencia no les permite, por ejemplo, comer ciertas cosas. Sin embargo, hay otros miembros de esa misma iglesia de Roma que no tienen estos escrúpulos y entienden que su libertad en Cristo significa que pueden comer de todo, sin problema, y que no es necesario tratar ciertos días como más importantes que otros. De hecho, Pablo llama a los dos grupos, si fijáis en versículo 1 de capítulo 15, los fuertes y los débiles. Los fuertes son los que no tienen los escrúpulos, tienen una fe más fuerte, Pablo dice, y los que son débiles tienen una fe más sensible. Pero el tema es que hay una fuerte tensión entre estos dos grupos dentro de la iglesia. Los que se sienten libres de comer de todo están despreciando a los que tienen escrúpulos. Y por otra banda, los que sí que tienen estos escrúpulos están juzgando a los que comen de todo. Y lo que Pablo hace en este texto, en capítulo 14, sobre todo, es que dice que no todos tienen que pensar igual. Entonces, Pablo dice, pues estoy de acuerdo con los que dicen que se puede comer de todo. Estoy de acuerdo, Pablo dice. Pero no todos tienen que pensar igual en estas cosas, sobre estos temas en concreto, sino que lo importante es que se acepten los unos a los otros, que se reciben los unos a los otros y que no destruyan la obra de Dios por causa de cosas secundarias como la comida. Entonces, cuando llegamos al versículo 5 y Pablo dice que pide al Señor que tengan el mismo sentir según Cristo Jesús, no quiere decir que todos tienen que pensar exactamente igual en todo, sino que dentro de la diversidad y las diferencias en cosas secundarias, que todos tienen que pensar y sentir lo mismo en aquello que es realmente importante y básico. Una iglesia, cualquier iglesia, es una comunidad muy diversa, con muchas. Y ya se nota que vosotros sois una iglesia muy diversa, de muchas nacionalidades y trasfondos. Una iglesia puede ser muy diversa en cuanto a culturas, edades, personalidades y también puntos de vista o opiniones en cosas secundarias, pero unida en la misma fe común
en Jesucristo. Una iglesia que en medio de esas diferencias y diversidad, que tenga el mismo sentir en lo importante, trae gloria a Dios. Una iglesia con un mismo sentir es como una orquesta, en la cual cada instrumento tiene su personalidad distinta. Los violines no suenan como los trompetas, ni la batería, ni la flauta travesera. Todos tienen un papel distinto dentro de la pieza musical, pero hay una armonía gloriosa cuando todos tocan juntos. Estaba leyendo sobre buscaba sobre los grupos de música que no se llevan bien entre ellos. Busqué en Google, pues grupos de música que no se llevan bien. Y ¡guau! ¿Cuántos hay? Hay muchísimos grupos muy famosos que no se llevan bien los miembros del grupo. Los Ramones, Oasis, los Beatles. Bueno, encontré pues una lista de 15 grupos muy famosos que no se llevan bien. Una cosa es poder cantar y tocar música juntos y suena bien y no te das cuenta, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Por eso necesitamos expandir nuestra comprensión de qué es la alabanza, porque la alabanza es más que cantar. Podemos cantar todos juntos, genial, pero si hay roces, si hay tensiones, si hay falta de este mismo sentir, la alabanza así es solo una superficie, no es real, ¿verdad? Y nunca es fácil buscar un mismo sentir en una iglesia. A veces el problema es que no estamos de acuerdo en cuanto a qué cosas son de primera importancia y qué cosas son secundarias. Las diferencias, sin embargo, pueden ser una gran bendición si somos capaces de mostrar ese mismo sentir. Creo que un tema como la misma música y el canto es un buen ejemplo. Todos tenemos nuestras preferencias en cuanto a diferentes canciones que cantamos en la iglesia. A mí me encantan los himnos viejos, pero a otras personas no les dice nada. Sin embargo, he visto otras canciones que a mí no me gustan, a otras personas les son una gran bendición. Parte, como veremos un poquito más adelante, parte de la respuesta, de la manera de buscar el mismo sentir como iglesia es reconocer, pues estas mis preferencias voy a poner a un lado para bendecir a mis hermanos. Esto vamos a ver más a continuación. Fijaos que en versículos 5 y 6 es una oración. También es un mandamiento buscar el mismo sentir. Podemos comparar con Filipenses 2:2, donde Pablo también dice: haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Ahí es un mandato. Aquí lo expresa como oración, porque al final solo Dios puede producir esto en una comunidad cristiana. Nosotros tenemos que esforzarnos a buscar un mismo sentir, pero es obra de Dios. Es obra de Dios en última instancia. Y por eso Pablo apela, pide al Dios de la paciencia y del consuelo que Él conceda a ellos tener el mismo sentir. ¿Cómo podemos buscar un mismo sentir? La clave es en el segundo punto que vamos a mirar ahora. Una iglesia en la que se reciben o se aceptan los unos a los otros.
Fijaos versículo 7. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Esto también trae gloria y alabanza a Dios. Una iglesia en que se acepta, se recibe los unos a los otros. Esto es el mensaje de toda esta sección de Romanos, que empieza en capítulo 14, 14:1 dice, aceptad al que es débil en la fe. 14:3 dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. 14:13 dice, no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Aceptar o recibir los unos a los otros. ¿Qué quiere decir? Aceptar a nuestros hermanos como son, no como nos gustaría que fuesen. Todos tenemos defectos, ¿verdad? Y áreas donde necesitamos crecer y cambiar en santificación. Solo voy a aceptar a esta persona cuando ha cambiado esto, o hasta que he dejado de hacer aquello, o hasta que parezca un poco más como yo. Pues no podemos decir o pensar estas cosas. Pensar en nosotros mismos. Yo tengo muchos defectos. Cada uno de nosotros tiene muchos defectos y Dios ha sido paciente conmigo. Más adelante hablaremos un poquito más de esta frase en versículo 7, como también Cristo nos recibió. Una comunidad que acepta los unos a los otros es un testimonio poderoso al mundo. Y quizás el Señor permite que a veces que estemos juntos con hermanos muy diferentes a nosotros, incluso difíciles, precisamente para mostrar la belleza de su obra en la iglesia. ¡Qué maravilla! Es la belleza de una iglesia tan diversa, con tantas diferencias y dificultades, pero donde hay una aceptación en el Señor. Volvemos un momento a versículos 1 al 3, al principio de este capítulo. Nos habla ahí de algunos otros aspectos relacionados con la idea de recibir los unos a los otros. Versículo 1 nos habla de soportar o sobrellevar las flaquezas de los débiles. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Soportar, sobrellevar, bueno, podría significar simplemente tolerar, pues más o menos aguanto. Creo que es algo más, un poco más de eso. Creo que tiene un matiz adicional de ayudar, de apoyar. No es solo aguantar al hermano que encuentras difícil, sino ser activo en ayudar y apoyar a tu hermano. Y esto podría pasar en el ejemplo que dije antes, en lo que cantamos. Si hay cierta canción que no aguanto, pues lo aguanto, por amor a mis hermanos, porque a ellos les hace bien, les edifica. Podríamos pensar en muchas maneras en que esto se aplica. Pero en vez de que dejar que mi hermano tiene que soportar y aguantar algo, pues lo aguanto yo. No es fácil, pero como veremos, tenemos a Cristo como modelo y ayuda para todo eso. Voy a sacrificar mis preferencias por el bien de los demás. En esto consiste soportar las flaquezas de los débiles. Luego versículo 1 sigue y dice, no agradarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Aquí nos habla Pablo de agradar
a nuestro prójimo. Ahora bien, a veces en otras partes de la Biblia nos habla de que no debemos agradar al hombre sino a Dios. Sí. Buscar agradar a los hombres en vez de agradar a Dios es malo. Aquí no estamos hablando de eso, sino de agradar a mi prójimo en vez de agradar a mí mismo, de poner los intereses del otro ante mis propios intereses. Es igual que lo que dice Pablo en Filipenses 2:4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses lo tengo apuntado mal aquí, voy a buscarlo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pablo lo dice de otra forma en 1 Corintios 8:13. Si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Y hermanos, la situación es parecida. Algunos dijeron, pues podemos comer de todo. Y Pablo dice, pues sí, es cierto. Se puede comer de todo, pero si voy a hacer mal a mi hermano comiendo, pues mejor que no coma. Voy a sacrificar mis preferencias para los intereses de mi hermano, para la edificación. Mira cómo lo pone en versículo 2 de nuestro texto. En lo que es bueno para edificación. Voy a limitar mi libertad para el bien de mi hermano, para la edificación de mi hermano. La vida cristiana consiste en gran medida en dejar al lado nuestras preferencias, nuestros intereses, nuestros derechos y nuestras libertades para amar y servir a mi prójimo. Y sobre todo, dice Pablo aquí, esto es para los que son fuertes. Si eres fuerte en la fe, si tu comprensión bíblica te lleva a mayor libertad en cuanto a cosas donde tu hermano tiene más escrúpulos y problemas de conciencia, Dios te llama a usar tu fuerza, no para vencer al débil, sino apoyar al débil y sobrellevar y apoyar a tu hermano. Una iglesia en que los unos aceptan a los otros es una iglesia que puede vivir un mismo sentir y así traer gloria al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es fácil. Las relaciones humanas, como todos sabemos, no son fáciles. Cualquier comunidad es compleja, sea una familia, una comunidad de vecinos, un lugar de trabajo, una nación o la comunidad de naciones que es el mundo y también una iglesia. Nunca es fácil. Lo que necesitamos para poder aceptar a nuestros hermanos y nuestras hermanas y así traer gloria a Dios es mirar a Cristo y darnos cuenta que solo podemos amar a nuestros prójimos en Cristo y con el poder que Cristo nos da. ¿Por qué lo digo? Porque Pablo lo dice en este texto. Vez tras vez nos apunta al Señor Jesús, a Cristo. Versículo 7. Recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Mira a Cristo. Él nos aceptó. Él nos recibió. Cristo recibió a tu hermano y Cristo aceptó a ti. ¿Estás asombrado de que Cristo te ha aceptado? ¿De que Cristo te ha recibido? Debemos estar asombrados que incluso a mí Cristo ha recibido.
Si no estamos asombrados a la recepción que Cristo tiene de nosotros, a lo mejor nos estamos convirtiendo en un poco fariseo. Soy mejor que los demás. Merezco lo que Dios me da. ¿Os acordáis? El fariseo, el publicano. El fariseo ora, bueno, no dice que ora a Dios, dice ora a sí mismo. Y dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Y luego pues explica en qué consiste sus buenas obras. No, está asombrado. Cristo me aceptó. Es recordar nuestra miseria, tal como el publicano hace en la misma palabra del Señor. Y dice, Dios, ten piedad de mí, pecador. Al final se trata de maravillarnos de la gracia de Dios. Es una cuestión de gracia. Hay un pequeño... A ver dónde lo tengo. Hay una iglesia que cuando empiezan sus cultos, es una iglesia en Filadelfia, en Estados Unidos, cuando empiezan los cultos, dicen esto, y lo voy a leer porque creo que nos enseña cómo el Señor Jesús nos acepta y nos recibe. Cuando empiezan sus cultos, dicen esto: a todos los que están cansados y necesitan descanso, a todos los que lloran y anhelan consuelo, a todos los que se sienten inútiles y se preguntan si a Dios le importa, a todos los que fracasan y desean fuerza, a todos los que pecan y necesitan un Salvador. Esta iglesia abre de par en par sus puertas con la bienvenida de Jesucristo, el aliado de sus enemigos, el defensor del culpable, el justificador del inexcusable, el amigo de los pecadores. Bienvenidos. Si fuéramos más asombrados de la gracia que Dios ha mostrado para nosotros, lo encontraríamos un poco más fácil aceptar los unos a los otros. Cuando contemplamos la obra de Cristo por nosotros, es asombroso. También en versículo 3, Pablo hace exactamente lo mismo. Está hablando de hacer lo que agrade a nuestro prójimo, y dice en el 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lleva nuestros ojos a Cristo. ¿Te cuesta soportar a tus hermanos? ¿Encuentras difícil dejar al lado tus intereses y preferencias para buscar el bien de tu prójimo? Mira a Cristo, también es la respuesta a esto. Ahí Pablo cita Salmo 69, un salmo mesiánico que profetiza la muerte de Cristo, nos lleva a la cruz. A veces pensamos, pues el Señor me está pidiendo algo y qué difícil es. No lo puedo hacer. Pero cuando pensamos en lo que Cristo hizo, ir a la cruz, lo que el Señor nos pide de nosotros es pequeña en comparación con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso, Juan 3:16 dice algo parecido. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí vemos en Romanos 15 una iglesia que glorifica a Dios porque tiene el mismo sentir y acepta los unos a los otros. Y estas reflexiones sobre Cristo nos llevan al tercer y último punto. Versículos 8 y 9 también usa la palabra glorificar. Cristo se hizo servidor de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios
para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifican a Dios por su misericordia. El tercer punto es esto: Cristo hizo de dos pueblos uno para gloria de Dios. Cristo se hizo servidor de la circuncisión, quiere decir que Cristo vino para servir y salvar al pueblo judío. La circuncisión es el pueblo judío. Así demostró la verdad de Dios, que Dios es fiel a su pacto. Y después dice que lo hizo para confirmar las promesas dadas a los padres, para traer salvación al pueblo judío y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Salvación no solo para los judíos, sino también para personas de todas las naciones, para los gentiles. Y esto para Pablo es algo casi inconcebible, algo totalmente milagroso, que Dios en ese momento unió los judíos y los gentiles en un solo pueblo mediante la cruz. Para Pablo esto es increíble, maravilloso. Habla de ello en Romanos, en Gálatas, en Efesios, en Colosenses, en muchos textos, que esta barrera insuperable que separaba judío de gentil ha sido roto en la cruz y de dos pueblos ha hecho uno. Y entonces la posibilidad y la realidad de que gentiles van a alabar y glorificar a Dios junto con los judíos, tal como las citas que Pablo hace a continuación de diferentes partes del Antiguo Testamento. Te confesaré entre los gentiles, cantaré tu nombre, alegraos gentiles con su pueblo, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y así sigue. El punto es esto: Cristo ha hecho algo asombroso. De dos pueblos totalmente separados ha creado uno. Y si es así, ¿cómo no podemos, a un nivel mucho más pequeño, afectar los unos a los otros? Tener el mismo sentir, unánimes, a una voz, glorificar a Dios. En otras palabras, y vamos a ir acabando con este pensamiento, pensemos y fijémonos en el maravilloso plan de salvación. Cada uno de nosotros, y esta pequeña iglesia, como muchas iglesias, somos parte de algo mucho más grande. Los pequeños roces y tensiones que experimentamos en cualquier iglesia resultan totalmente insignificantes en comparación con la grandeza de lo que Cristo ha hecho en el Evangelio. Al fin y al cabo, es este Evangelio de la muerte y la resurrección del Señor Jesús, creando un nuevo pueblo de Dios. Es este Evangelio que nos lleva a una respuesta de asombro, alabanza y adoración. Conclusión. ¿Quieres aprender a alabar a Dios? No empieces con las canciones y la música. Empieza aquí. Lo que trae gloria y alabanza a Dios es una iglesia con el mismo sentir. Así que busquemos la unidad y el mismo sentir de la iglesia. Lo que trae gloria y alabanza a Dios es que nos afectemos los unos a los otros, que sobrellevemos las debilidades de nuestros hermanos y que les agrademos a nuestro prójimo y no a nosotros mismos. Y hacemos esto mirando a Cristo, quien nos dejó ejemplo y quien hizo algo totalmente asombroso en el Evangelio. Y esto nos lleva, y ahora sí, a alabar, a glorificar, a cantar en honor a su nombre. Un inglés dijo, William Tyndale, dijo en 1534, Evangelio es una palabra griega que significa buenas nuevas, noticias alegres, felices y gozosas que nos hacen cantar,
bailar y saltar de alegría. Así que la alabanza de una iglesia con un mismo sentir irrumpe en este cántico de gozo y alegría y alabanza a Dios. Como Pablo mismo expone en capítulo 11, después de 11 capítulos exponiendo las riquezas del Evangelio, el mismo Pablo irrumpe en alabanza. Y con estas palabras concluimos. Romanos 11, 33 a 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.